Bueno, volvemos al aire siendo las 11:08 de la mañana en la República Argentina, 17 grados la temperatura y hace un día muy lindo de sol, de otoño, muy agradable. Está la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana, pero nos tenemos que quedar en casa, es así. Estamos en comunicación telefónica con Ricardo Alfonsín, quien muy amablemente me atiende en la mañana de hoy. Hola Ricardo, buen día. Maximiliano Lecky desde Radio Sónica te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Maximiliano? ¿Cómo les va? Encantado de saludarlos. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena, Ricardo? Y bueno, como todos, bueno, en realidad tengo que agradecerle a Dios que no la paso como la pasan muchísimos millones de compatriotas nuestros en viviendas que de nombre cero solamente, no de tales, digo, solamente tienen el nombre, ¿no? Sin poder tomar las precauciones que podemos tomar nosotros, sin poder tener las seguridades que tenemos nosotros en muchos sentidos, ¿no? Por eso debemos hacer, por lo menos quienes estamos en esta situación, todos los esfuerzos necesarios para que puedan resolverse estos problemas lo antes posible. Totalmente. Estás en Buenos Aires, ¿verdad? No viajaste todavía a España. No, claro, porque no soy embajador todavía. Eso dicen algunos en las redes sociales, en ese universo que es un poco el ecosistema de los moralmente inferiores, y algunos periodistas que reclaman mi presencia con el propósito de, bueno, hacerme quedar mal sabiendo que yo todavía no soy embajador, porque no estás designado. No fue aprobado, estoy acá. Claro, no estás designado. Sí. ¿Y por qué crees que eso pasa? ¿Por qué, digamos, o sea, porque yo puedo entenderlo de un ciudadano que tal vez está trabajando todos los días y no tiene, digamos, o no tiene ganas de acceder a la información para saber o chequear que eso que te están diciendo es real, pero el periodista tiene que chequearlo, tiene que saber, o sea, sabe dónde ir a buscar. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que es el ser humano, ¿no?, que tiene, yo siempre les digo a los militantes cuando recorro los comités, hay que procurar ser buena persona, que ser buena persona no es no tener limitaciones, no tener debilidades, es reconocerlas y combatirlas. Y creo que en estos momentos de grieta, bueno, suele ocurrir que los que piensan distinto consideran al adversario o al que piensan distinto casi como un enemigo, no pueden resistir la tentación esa que todos a veces tenemos, absolutamente inferior, de decir algo que lo perjudique. Hay que saber resistir eso. Ricardo, te cambio de tema para ir preguntándote algunas cosas que son de agenda. Vos subiste un video a tu Twitter, si mal no recuerdo haberlo leído anoche, o haberlo visto anoche, donde efectivamente analizabas esto de la liberación de los presos, ¿no? Sí. ¿Podés contarle un poco a la gente? Porque hoy se prevé algún cacerolazo en las grandes ciudades a partir de las 8 de la noche. ¿Cómo es la situación? ¿Qué es lo que debería hacer? Charlémoslo y reflexionémoslo un poco. Que hagan cacerolazo para que los pobres sean menos pobres, para que la riqueza se distribuya mejor, para que los que están viviendo en situaciones holgadas, muy holgadas, tengan disposición más solidaria. Por favor, a ver si empezamos a reclamar ese tipo de cosas. Estas, cacerolazos están organizados nada más que por razones o por intereses partidarios. Ni siquiera en momentos como estos somos capaces de postergar las aspiraciones partidarias en nombre del interés general. Es lamentable, porque no me refiero solamente a los ciudadanos que tal vez no tienen la información que deberían tener o que tienen los políticos, sino a los que la promueven, ¿no? Es una vergüenza realmente. Es decir, vos le das claramente a este tipo de cacerolazos un tinte netamente político y no que haya alguna preocupación por parte de los ciudadanos de a pie en la liberación de los presos. No, puede ser que la haya, sí, pero lo que tiene que hacer la dirigencia es docencia, generar conciencia, informar bien, no agitar, no aprovecharse de el temor para profundizarlo, actuar con mucha seriedad. Eso es lo menos que puede hacer
un político, ¿no? Y es lo menos que le debería exigir a la sociedad, a los políticos, que sean serios. Y la verdad que lo que han dicho ayer en muchos de los políticos de la oposición, que si estuviera gobernando su partido frente a decisiones como esta dirían exactamente lo contrario, pero lo que han dicho ayer no incluye elementos que son muy importantes para que la valoración que hagan los ciudadanos incorpore todos los elementos de juicio como para sacar conclusiones válidas. Me refiero a lo siguiente: en primer lugar, no fue el Ejecutivo el que tomó la decisión. Está claro, no fue el Ejecutivo el que tomó la decisión, porque se da a entender en las declaraciones que hacen, y a veces más que da a entender directamente se dice que fue el Ejecutivo. Entonces, aclaremos eso en primer lugar, y preguntémonos por qué dicen que fue el Ejecutivo, si saben que no lo fue. En segundo lugar, no se trata de liberación, no es que abran las puertas de las cárceles a cualquiera y lo dejen ir a su casa. Se hacen estudios muy, a ver, lo hace la justicia, no el Ejecutivo, ¿no? Lo hace la justicia. Y se hacen estudios que uno supone que son serios para saber quiénes pueden ser los que, en lugar de cumplir la prisión en las penitenciarías, la cumplan en sus domicilios. Se trata de los delitos menos graves. Si algún juez hiciera lo contrario, por supuesto estaría incurriendo en un acto de irresponsabilidad del que tendrá que hacerse responsable. De esto tampoco se dice, claro. No es, o se liberan, ¿no es cierto? Parece que se liberaran y se abrieran las puertas de las cárceles. Eso es una tontería, amigo. Pero por otro lado, fíjese usted, no dicen tampoco que en todo el mundo se está haciendo esto. Pero me escuchan, en todo el mundo se está haciendo esto. Tal vez si dijeran que en todo el mundo se está haciendo esto, le serviría a la gente esta información para, bueno, hacer una interpretación distinta de la que hacen aquellos que de manera sesgada opinan sobre la cuestión. Porque lo que dicen es que esta decisión es una argentinada, una barbaridad, algo insensato. Y todos los países del mundo hacen cosas como esta. Estados Unidos... Partiendo de la base y entendiendo, y yo comparto que esto no es una decisión del Ejecutivo, obviamente cada uno puede tener su posición, como lo ha expresado el propio presidente de la Nación en el Twitter, que uno después puede criticar o no su posición, pero no es él el que firma la libertad, sino que esa libertad la firman los jueces. Estamos de acuerdo. Claro, pero no estamos de acuerdo, no. Porque la idea que se instala es que es el Ejecutivo, el de la Nacional o en el caso de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Así que no estamos de acuerdo, porque yo me estoy refiriendo a lo que dicen los de la oposición. Y yo diría exactamente lo mismo si el que gobernara fuera Macri y desde la oposición se hicieran cosas como las que hace hoy la oposición. Porque a mí que no me vengan a correr, yo no tengo doble vara, Yo no tengo doble vara. Entonces no estamos de acuerdo, porque están diciendo que fue el Ejecutivo, el Nacional, o en el caso de la provincia de Buenos Aires, el provincial. Y además no dicen que en Francia se liberaron 10.000 personas, que en Brasil 30.000, que en Turquía 30.000, que en Estados Unidos estiman que el 20% de los presos federales van a ser liberados, enviados a cumplir la prisión en domicilios. No dicen, bueno, que en Chile 1.700, que en México 4.000. Bueno, ¿y por qué no dicen eso? Pues claro, porque se quedarían sin argumento y no podrían decir lo que dicen cuando hacen la crítica. Ningún lugar del mundo. Yo he visto al presidente de un partido, de mi partido, decir, fíjense, en Estados Unidos no se hace. Y se está haciendo en Estados Unidos. 3.100 fueron liberados, liberados no, reitero, enviados a cumplir con prisión domiciliaria en California. 1.100 en Nueva York. Y reitero, el 20% estiman algunos de los que están presos en el sistema federal van a ser enviados a cumplir prisión domiciliaria. Turquía 45.000.
Sí, sí, Indonesia, sí, sí. 30.000. Claramente está pasando. Y ahora, ¿y no crees? Bueno, pero yo me pregunto, ¿por qué le parece que hacen eso en otros países? Son todos tontos, idiotas, insensatos. No, yo creo y estimo que tiene que ver con estas recomendaciones que el propio presidente de la Nación dijo en No, su no, no, Twitter. no, Es decir, no hizo la recomendación el presidente. en el La hizo la Twitter, Organización Mundial de la por Salud. eso, sí, Y exactamente. Bachelet. Organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado Exacto. recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos. Yo creo que No, tiene que no, ver con no, eso. no dice eso solo. No dice eso solo. Por supuesto que los reclusos, como cualquier ser humano, tienen derecho a ver garantizada la salud. Y el que diga lo contrario está hablando bastante mal de sí mismo. Pero no dice solo eso, dice que además de contagiarse los reclusos, contagian al personal que trabaja en las penitenciarías. Y que después ese personal, como no vive en la penitenciaría, tiene que volver a sus ciudades, a sus comunidades. Por ejemplo, en Alvear, en la provincia de Buenos Aires, hay una cárcel. Y tienen que volver a su comunidad. Y después contagian a los vecinos. Lo que dice es que se puede transformar en uno de los principales focos de contagio el hacinamiento y la forma en la que se está se pueblan los sistemas penitenciarios. Fíjense, lean los diarios, en una, yo no voy a decir cuál, en una provincia de Argentina, 4 se fueron del penal contagiado, y uno de ellos contagió incluso a un intendente, no sé si no, bueno, y se puede transformar en un foco de propagación. Si nosotros estamos preocupados por evitar aglomeraciones, bueno, se imagina lo que son los focos de contagio que pueden ser las penitenciarías, ¿no? Bueno, y después se contagia el personal, y después el personal se vuelve a su comunidad y contagia a la comunidad. Así que alguna medida, si se puede tomar, hay que tomar. Si hay otra, mejor, pero que no digan que es una decisión nuestra. Esto es lo que yo digo. La gente puede estar de acuerdo o no, eso es distinto. Pero que no digan cosas que no son ciertas, que no digan que fue el Ejecutivo, que no digan que se liberan presos, que se abren las puertas de las cárceles, como dijo una delirante, y que no digan que en otros países no se hace. Sí, te estás refiriendo a los mentir. dichos de Béccar Varela, que salió... No lo conozco, no sé cómo se llama, no la conozco, no, pero leí algo de una cosa que es, bueno, una alucinación. Pero leí algo que se dice, pero no sé quién es sí, un delirio, ¿no? Sí, no, además fue un audio muy fuerte que circuló en todos los teléfonos de la Argentina, o sea, no llegó a todos prácticamente ese audio. Yo no le doy mucha bola a esas cosas, pero digo, seamos serios, eso es lo único que yo digo. Podemos tener diferencias, pero no necesitamos mentir para difundir nuestras ideas, ni necesitamos tener odio para defender nuestras ideas. Yo no necesito tener odio contra el otro para defender mis ideas. Respeto las ideas del otro. Y no necesito motivar mi militancia en la bronca. No, me alcanza con estar convencido de determinadas ideas. Por eso mismo he sido crítico con mi partido, porque para mí no es más fuerte la bronca al adversario que el amor a mis ideas. Yo no soy anti nada, yo soy pro ideas mías, ideas de mi partido. Te siento que estás... te he entrevistado muchas veces. Y ¿Cómo? te he entrevistado muchas veces. Te siento molesto con las, digamos, con las formas de algunas personas, ¿no? Pero ¿cómo no voy a estar? ¿Cómo no voy a estar? Si en una circunstancia como esta... Son circunstancias muy difíciles. Yo creo que va a cambiar el mundo después de esto. ¿Vos sabés los problemas que vamos a tener? Sí, claro. Nosotros económicos, primero hay que enfrentar estos. Y después los problemas económicos, no causados por el gobierno, causados por la pandemia. Y bueno, frente a este tema, desde la oposición, algunos, no todos, en el partido, algunos, hay quienes han actuado con mucha más conciencia de la necesidad de colaborar y de ser absolutamente responsable, como por ejemplo el gobernador Morales, más allá de las diferencias que yo he tenido con él,
con él durante estos años, ha sido absolutamente categórico, cada vez que tuvo que serlo, defendiendo las posiciones correctas y las que desde el punto de vista radical son correctas, es decir, las que se supone que comparten los radicales, los que saben por qué son radicales. Si se hicieron radicales por alguna otra razón, no por las ideas, bueno, vaya a saber, no sé, pero en todo caso no son radicales. Pero que hayan dicho, por ejemplo, que el impuesto a las grandes fortunas está animado en el odio, en la envidia, en espíritu persecutorio. Pero ¿alguien puede creer realmente esa tontería? Yo creo que es un impuesto que corresponde en estas circunstancias, un impuesto de emergencia. Yo no tengo ningún odio, ni ninguna envidia, ni ánimo persecutorio. Pero ni se me pasan a mí esas cosas por la cabeza, ni por mis sentimientos. Pero ¿cómo pueden decir semejante cosa para desacreditar una propuesta con la que seguramente no están de acuerdo? Que digan, no estamos de acuerdo. Miren, yo veo que invitan a los economistas a hablar del impuesto universal a la riqueza. ¿Y qué tiene que hacer un economista en esa discusión? En todo caso, solo como ciudadano, porque la discusión no es técnica, la discusión es filosófica. ¿Es justo o no es justo? Esa es la discusión. ¿Es justo o no es justo? Después recién viene la discusión técnica respecto de cómo se logra y de qué forma se asegura que se cumpla con ese impuesto. Pregúntenle a los ciudadanos, ¿es justo o no es justo? Y lo mismo deberían hacer los partidos políticos en lugar de dar esos rodeos para oponerse. Que sean sinceros y digan, no nos parece justo que el Estado quiera contar con más plata para ayudar a quienes en estas circunstancias van a sufrir mucho. Claro que eso perjudica a algunos, pero miren, el perjuicio que van a sufrir no es ni el 1% del perjuicio o problemas que han venido padeciéndolos que desde hace muchísimos años. No, además, Ricardo, esto convengamos, estamos hablando de montos que no llegan a la clase media argentina, estamos hablando de la clase pero si alta. ellos saben eso, por supuesto que saben que llegan a 11.000 personas, pero bueno, tal vez pretendan o tal vez crean que tienen que defender esos intereses. Eso radical no es radical, pero no es que haya ánimo rencoroso, porque eso es una tontería literalmente, y saben que es una tontería. Que digan la verdad, que digan, nosotros nos oponemos, reconocemos que puede tener la mejor intención, pero por esto nos oponemos. ¿Por qué hay que siempre atribuirle la peor intención al que piensa distinto? Sumamente claro. Ricardo, como siempre, yo te agradezco mucho por atender a Radio Sónica cuando te convocamos. Sos muy amable y bueno, seguramente pronto vas a estar por España cuando efectivamente te designen y no se diga lo que no corresponde, ¿no? Te mando un abrazo grande, cuídate mucho. Un beso, gracias. Un abrazo grande. Ricardo Alfonsín charlando a la mañana de Radio Sónica, todos, polémica, seguramente con el tema de la liberación de los presos, su posición y también el impuesto patrio o el impuesto patriótico, que creo que ahí hay un poco más de consenso en la sociedad y sobre todo en la clase media y en la clase más necesitada de que sí efectivamente se implemente. No sea así esto de la liberación por parte de los jueces de los presos.